Dios no nos ha revelado todo en un solo día. Él no ha entregado la revelación de quién es Él, de quiénes somos nosotros, o de su historia, o del plan que Él tenía en la humanidad en un solo día. Sino que Él fue haciendo lo que se llama la revelación progresiva. Si lees la Biblia entera, ya verás que poco a poco el Señor se fue revelando y mostrando quién es Él, para que pudiéramos conocerle a Él, pero también conocer su propósito al crearnos. Y imaginaros si hubiésemos quedado solo con Génesis 1, 2 y 3, que habla de la creación y el pecado que entró en el mundo, ¿no? Y la separación del hombre con la mujer, de Dios. Sería catastrófico, ¿no? ¿Cómo podíamos conocer al Dios que conocemos? ¿Cómo podíamos conocer, entender a Cristo, el plan de salvación? Sería pero muy difícil. Y el Señor, por su gracia, nos fue revelando poco a poco. ¿Y por qué os estoy recordando esto? Porque el texto que vamos a leer en esta mañana fue como un abrir de ojos a los discípulos, en especial a Pedro, porque ellos estaban acostumbrados a una revelación de Dios sobre el pueblo hebreo. El pueblo de Israel tenía una revelación de Dios y un mandato de Dios incluso. Y ellos estaban acostumbrados a seguir aquello. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Pero luego vino Cristo y lo expandió. Como hemos visto, ¿no? En Hechos, que dijo que tenían que predicar, ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a ver que tiene que ver con lo que vamos a leer hoy, el que Dios va revelando de manera progresiva. Y hoy va a ser una explosión de la revelación de Dios en el corazón de Pedro. Y él va a luchar un poquito con la revelación que Dios le quiere dar. Y vamos a ver cómo sucedió esto, qué pasó con él y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy, ¿no? Es un texto un poquito largo. Entonces vamos a dividir en unos cuantos domingos lo que es el texto de esta transformación que el Señor hizo, pero con hoy, el primer día, ya podemos entender cómo sucedió todo y lo que el Señor quería y la intención del corazón de Dios. Pero antes de leer el texto de hoy, recordando que estamos haciendo esta serie de Hechos, hoy estamos en el capítulo 10, ¿sí?, de esta serie, y la idea es seguir sumergiendo en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y en su palabra. Y para ello me gustaría preparar vuestras mentes para que tengáis un poquito la cosmovisión de los israelitas, que era lo que estaba en el corazón de Pedro en aquel momento, ¿sí? Entonces vamos a leer algunos cuantos versículos del Antiguo Testamento que nos van a dar cuál era la visión, cuál era el sentir que ellos tenían de parte de Dios. Éxodo 34, capítulo 34, versículo 12. Dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de tus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Qué vemos aquí? El Señor ha dado un mandato, un mandamiento a su pueblo.
y era de no mezclarse con los demás pueblos. Ni deberían dar sus hijas y sus hijos en matrimonio para con ellos. El Señor está diciendo, yo soy Dios celoso. Entonces, no os mezcléis. Fijaros, no haced alianza con ellos. Aquí habla de una alianza, ¿no? Pero ahora mirad lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 22. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Ahora, fijaros parte de sus mandamientos. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Ahora fijaros, yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, Fijaros cómo Dios busca la exclusividad del pueblo de Israel para con él. El versículo 25 dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra. Yo creo que esta parte es más fácil, ¿no? No comer nada que se arrastre por la tierra. Muchos darán gracias, Señor, porque esto no, comer lo que se arrastra por la tierra no tiene mucha... no a todos les gusta, ¿no? Lo que se arrastra por la tierra. A mí me ha gustado y he aprendido a disfrutar del cargol de aquí, ¿no? Pero a no todos les gusta, ¿no? Pero fijaros que el Señor dijo que no se debía comer y en esta época ellos no podían comer ni los caracoles que estamos acostumbrados a comer aquí. Y el 26 dice lo siguiente. Dice, los cuales os he apartado por inmundos, ¿no? El final del 25. Dios los apartó como inmundos. Y dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, ¿qué significa ser santo? Algunos piensan que tener una rueda aquí, ¿no? Y se hace una carita así como un ángel, ¿no? Esto no es el significado bíblico. En la Biblia, ser santo significa ser apartado para Dios. Ser separado para un fin y un propósito. ¿Sabe que antes se hablaba del fax, ¿no? De cosas más así, de tecnología que había en la época sobre ser apartado, dedicado. Pero ahora uno puede decir, tiene 2 móviles, ¿sí? Uno es para personal y otro dedicado a su trabajo. Un móvil dedicado a uso personal y otro dedicado a su trabajo. Entonces, este que está dedicado exclusivamente a su trabajo, podríamos decir que es santificado al trabajo, ¿sí? Porque está separado para el trabajo, única y exclusivamente. Así el Señor hizo con su pueblo, lo apartó de entre los pueblos, lo apartó de la demás gente para que fuese un pueblo que estuviese adorándole a Él, sirviéndole a Él y no contaminándose con los falsos dioses y con los demás pueblos. Entonces Dios establece esta separación. Él demanda esto de su pueblo. Fijaros que año tras año el pueblo fue repitiendo esto a sus hijos. Somos un pueblo exclusivo para el Señor, para alabanza de su nombre. No debemos mezclarnos. Los demás pueblos son inmundos. Hay animales que son inmundos y el Señor no nos permite comerlos, ¿sí? Esto es lo que ellos escuchaban desde pequeñitos. Jueces capítulo 3 también nos dice algo. El versículo 5 dice,
Así, los hijos de Israel habitaban entre varios pueblos, ¿vale? Aquí habla un montón de nombres. Y luego el versículo 6 dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Es decir, desobedecieron al Señor. Y luego dice que sucedió justo lo que Dios dijo que sucedería. Y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos el resultado directo de desobedecer a Dios. Entonces, el pueblo tenía este recuerdo de historias del pasado en que ellos desobedecieron al Señor. También podéis recordaros de Salomón. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Tuvo un montón de mujeres, hubo muchas mujeres fuera del pueblo de Dios y acabó por desobedecer al Señor mezclándose con ellas, incluso inclinar su corazón tras sus dioses, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos ejemplo suficiente del Antiguo Testamento para entender que el Señor había separado y apartado este pueblo para Él. Pero hay algunas exclamaciones y declaraciones de Cristo que reforzaba esta idea en sus mentes. Vamos a leer lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, a estos 12 envió Jesús, cuando Él envió a los 12, y les dio instrucciones diciendo, fijaros lo que dijo Cristo, por camino de gentiles, ¿qué tenían que hacer? No vayáis. En ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué fuerte, ¿no? Entonces, en la mente de los discípulos se estaba reforzando esta idea. Vale, nosotros somos el pueblo exclusivo, separado, apartado para Dios, y el Señor quiere que vayamos a por nuestro pueblo. Otra declaración que Cristo hizo, y quiero recordar esto porque es fuerte, ¿no? Esta conversación de Cristo con esta mujer. Está en Mateo capítulo 15, a partir del versículo 22. Dice que aquí una mujer cananea, que venía de los cananeos, eran considerados gentiles, que había salido de aquella región, clamaba a Cristo, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Qué majos los discípulos, ¿verdad? Qué majos, ¿no? Una persona está clamando, necesitando ayuda, y ellos dicen, Señor, despide esta, porque está aquí molestando, está gritando aquí mientras vamos caminando. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia actuamos de esta manera insensible con el dolor de personas que no conocen a Cristo? Nos molesta porque sale de nuestra zona de confort. Porque está cambiando nuestro esquema. Ahora no es hora de hablar. ¿Por qué está hablando esta mujer? Y a veces nosotros, por cosas así tan pequeñas de que ahora no es la hora de hablar, entonces no se puede, prohibido. Pero ella estaba expresando un dolor de su corazón, una angustia profunda, una desesperación. Pero Cristo no le respondió palabra. Y cuando los discípulos les dijeron que la despidiera, el versículo 34, Cristo dijo, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fijaros, la expresión de Cristo. Entonces, en la mente de los discípulos, mira, el Señor vino a la casa de Israel. Porque ellos esperaban el Mesías, ¿no? Que les levantase y trajese un reino terrenal. Y luego dijo el 25, entonces ella vino, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo,
¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Uno dice, ay, que Cristo está siendo muy, muy duro, borde con ella, ¿no? No, Cristo estaba probando su corazón. Y fijaros, ¿por qué? El 27, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Buah! ¡Qué respuesta!, ¿no? Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Buah! Es impresionante ver, ¿no?, el Señor Jesús cómo actúa con cada uno conforme a su propósito y para enseñarnos. Pero aquí en la mentalidad de los discípulos, Cristo estaba reforzando que Él vino solo para los de la casa de Israel. Algunos versículos de Levítico, ¿no?, habla sobre cosas específicas. Por ejemplo, Levítico 11:4 dice, no comeréis el camello porque es inmundo. Luego el 11:7 y 8 dicen, no comeréis el cerdo porque será inmundo. No comeréis de su carne. El 11:10 dice, todo lo que no tiene aletas ni escamas, tendréis por abominación. Es decir, ha ido hablando de animales y bichos que para Dios eran abominación. Ellos no deberían de comer. Y dice, haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y no contaminaréis vuestras personas con ellos, ¿no?, que fue lo que leímos. Y fijaros cómo era serio para ellos. En Isaías 65, 3 y 4 dice, el que come carne de cerdo provocan continuamente mi ira. Entonces, imaginaros vosotros escuchando esto de niños. No se puede comer. Esto es inmundo. No toquemos esto. Es inmundo delante del Señor. Nosotros somos el pueblo exclusivo del Señor. Los demás pueblos son inmundos delante de Él. Esto era su comida, su pan de cada día de los israelitas. El mismo Dios ha instituido esto. Algunos intentan querer dar un propósito a que Dios quería evitar que algunas enfermedades viniesen sobre ellos porque no había frigorífico en la época, ¿no? Intentan dar alguna explicación de por qué Dios había puesto estos animales como inmundos. Pero en la época de Cristo tampoco había frigorífico. Entonces, las enfermedades ahora ya habían desaparecido, ¿no? Queda un poco sin mucho fundamento el poder dar esta base, ¿no? Porque la Biblia no dice el por qué. Pero podemos ver dentro del propósito general de Dios de santificar su pueblo, que Él quería transmitir el mensaje a su pueblo de que el pueblo necesitaba hacer su parte para buscar apartarse para Dios. Entonces, ¿os acordáis del jardín del Edén? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Podéis comer de todo, pero de un árbol no podéis comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Por qué puso el árbol allí? Podría haber creado el jardín sin el árbol, ¿verdad? Pero Él también quería probar al corazón del hombre y de la mujer. Porque hay la responsabilidad del hombre, del ser humano, de responder a este Dios creador. Y aquí el Señor creó y quería mostrar y transmitir a su pueblo que era un pueblo santificado a Él, separado para Él, y que era un Dios celoso. Tremendo esto. Ahora, llegado este momento, vamos a entrar en el texto bíblico de hoy, ¿sí? Pero antes, siempre nos gusta hacer una oración antes de leer el texto bíblico que toca, y entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra,
Gracias porque es vida. Gracias porque ella funciona, Dios. Ella es poderosa y penetra lo más profundo de nuestros corazones. Gracias porque podemos sumergir en ella, porque podemos conocerte a ti a través de ella. Y gracias porque te has revelado, porque podemos conocerte a ti y podemos así ver también el pecado que hay en nosotros. Y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y rendirnos ante ti, Señor. Por eso te alabamos y pedimos, hazlo una vez más, Señor. En esta mañana, alumbra nuestros ojos para que podamos ver qué es lo que tú nos quieres decir. Danos este corazón que está dispuesto a no solo conocer tu verdad, conocer la verdad, sino que está dispuesto a actuar, a poner en práctica lo que aprende. Y para esto también, Señor, somos tan limitados que dependemos de tu Espíritu obrando en nosotros. Y por eso clamamos que lo hagas una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a leer hasta el 23, pero vamos a hacer una pausa aquí en el medio porque hay dos secciones. Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, ¿no?, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, otro Simón, ¿no?, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Cornelio es un centurión, es un hombre de la guardia que estaba contado como el pueblo que oprimía al pueblo de Israel. Ahora dice que era un hombre piadoso y que temía a Dios. Hacía muchas limosnas, incluso oraba a Dios siempre. Qué curioso, ¿no? ¿Será que era salvo? ¿Ya estaba sellado por el Espíritu Santo de Dios? ¿O estaba en un proceso? Ya vamos a ver esto la próxima semana. Pero lo que nos toca ver hoy es cómo Dios envía un ángel, y esto me parece sorprendente y debería de sorprendernos, cómo Dios envía un ángel a un hombre que no es de su pueblo. Este mismo pueblo que Dios dijo que era exclusivo para él entre las naciones. Raro, ¿no? ¿Por qué será que Dios envía un ángel a un hombre que no es de su pueblo? Imagínate tú que sales para ir al trabajo o de paseo y en la puerta ahí de tu casa sale tu vecino y dice: oye, vecino, ¿sabe que me ha aparecido un ángel esta noche y me dijo que tenía que hablar contigo? ¿No te parecería raro que nosotros mentalizamos, conocemos a Dios, necesitamos hablar de Dios a los demás, ¿no? Y que luego una persona que no conoce nada de Dios se te acerque y diga: Dios me habló conmigo, me envió un ángel que tengo que hablar yo contigo? Uno dice: ¿y por qué no me envió el ángel a mí?
¿no? ¿Por qué no me habló a mí, que yo soy su hijo, ¿no? Y habla con él, tiene que hablar conmigo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como Dios habló con uno que no era de su pueblo. Ahora, hay personas que se pondrían celosas, igual que los fariseos hacían. Dicen, no, esto no fue Dios que le habló, no fue un ángel, no puede ser porque este no es del pueblo de Dios, este no es creyente. Se pondrían celosos y no hubiesen querido ni dar cabida, ni atender, ni hacer nada. Ahora es triste, ¿no? Que podamos reaccionar de esta manera, porque ¿quién somos nosotros para determinar con quién Dios va a hablar o no va a hablar, ¿no? Y hoy en día hay muchas personas que el mismo Cristo se les está presentando de pueblos donde no se puede evangelizar. El Señor está llamando a mucha gente así. Y hay muchísimos testimonios entre el pueblo árabe, entre musulmanes, que despiertan una mañana diciendo, soy de Cristo, soy de Cristo. Y tienen que abandonar su familia, abandonar su pueblo. Así hace el Señor. Y Él es el Señor, Él puede hacerlo. Ahora, no deberíamos de nosotros quedarnos celosos, sino que dar gracias al Señor, alabar al Señor y estar gozosos en el Señor porque llegó una persona que no lo conocía. Lo sorprendente, la segunda cosa que me ha sorprendido al meditar en este texto es que Dios escuchó sus oraciones. Era un hombre que no tenía la enseñanza que tenían los judíos. Él no creció aprendiendo de la Torá, no tenía la Torá memorizada, no pasó por el bar mitzvah, ¿no? Que es la celebración de los 15 años y del paso de la pubertad a la adultez. Él no aprendió nada de lo que los judíos habían aprendido. Pero, ¿qué sucedió? Él escuchó, en algún momento él escuchó hablar de este Dios de los judíos. Y esto produjo en él temor en su corazón. Y dice que él oraba siempre al Señor. Y que esto subió para Dios como su memoria. Y el Señor le estaba contestando sus oraciones. Qué tremendo, ¿verdad? El versículo 7 nos muestra algo también sorprendente. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, ¿qué fue lo que él hizo? Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué sucedió? El ángel se fue y él empezó a trabajar. No estuvo ahí pensando, bueno, no sé, si yo hablo esto con alguien me van a tener por loco, mejor me quedo callado, yo tengo aquí mi estatus, ¿no? de la guardia, tengo mi estatus delante de la gente, mejor me lo pensaré mejor. No, ido el ángel, él empezó a obedecer lo que Dios le había mandado. Este llamó a sus criados y a un devoto que asistían, y fijaros el 8 que dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. No le escondió nada, obedeció a lo que Dios le había dicho. ¿No te sorprende que un hombre romano que no tiene la cultura, no tiene la enseñanza bíblica que tenían los discípulos y estaba aquí obedeciendo al Señor al escucharle? Vamos a seguir con la lectura. El versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de las horas sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Recordad lo que Dios había dicho, ¿no? Animales inmundos, animales puros. El versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a recordar un poquito quién es nuestro hermano Pedro. ¿Os acordáis cuando Cristo fue a lavar los pies de los discípulos? Era algo que Cristo estaba haciendo como Señor. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Os acordáis? No, a mí no, Señor. No soy digno de que me toques los pies, que me huele mal, ¿no? Traducción Luciano. Nueva versión Luciano. No me laves, no. Y Cristo le dijo, a ver, estoy haciendo porque es lo que tengo que hacer yo. Y el que no haga, no tiene parte conmigo. No, sí, Señor, entonces dúchame. Dúchame, lávame entero, todo. Le dijo, hombre, el que ya se duchó no hace falta, no solo los pies. Tampoco exageres, ¿no? Así era Pedro. Entonces, fijaros que el Señor ahora trayendo una nueva revelación a este hombre que escuchó desde niño, no comas esto es pecado delante de Dios, esto es inmundo, esto es impuro, apártate de esto. El mismo Dios le trae una nueva revelación. Le está expandiendo la visión que él tenía sobre un pueblo exclusivo para Dios, porque ahora en Cristo Jesús, el pueblo exclusivo para Dios es todo aquel que cree en Cristo Jesús. Pero Pedro aún no tenía este concepto. Entonces él pensaba, somos el pueblo exclusivo de Dios y hay estos animales, no los puedo comer. Y entonces el mismo Dios le dijo, levanta, come. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, Señor. No lo voy a comer. Igual que dijo, ¿no? Con lavarse los pies. No, Señor, a mí no. Lo primero que saltó en él fue el fariseo que él tenía dentro. Como muchas veces pasa con nosotros, ¿no? A veces el Espíritu de Dios nos mueve para actuar y lo primero que se nos mueve es el fariseo que tenemos dentro. Somos legalistas. Vamos a un puntito y decimos, no, es que esto va a salir del cronograma. Tenemos esto programado, entonces si salimos de esto, Dios no es un Dios de desorden, ¿no? E incluso usamos textos bíblicos para fundamentar nuestra falta de flexibilidad y de discernimiento de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos quiere mover y nos quedamos rígidos? No, la cajita que yo tengo es así. Si sale de esta cajita, no puede ser que sea Dios que me esté hablando. Ahora, lo curioso es que Pedro no tenía dudas de que era Dios que le estaba hablando, pero aún así estaba resistiendo a lo que Dios le estaba hablando. ¿Cuál personaje del Antiguo Testamento podemos recordar de uno que tuvo una palabra directa de Dios y que rechazó o que resistió la palabra de Dios? Jonás, ¿verdad? Es el que primero que nos viene a mente. Jonás recibió una palabra específica del Señor. No lo
Dios dijo, ve para allá, y él fue justo al lado contrario. Y entonces el Señor envió la tempestad, él tenía que morirse, y luego el Señor, por su misericordia, envió el gran pez que lo comió, lo puso, lo tragó, y él se quedó ahí 3 días y 3 noches. ¿Por qué él se quedó ahí, hermanos? ¿Por qué el Señor permitió que esto pasase? Para que él pudiese reconocer quién es el Señor. Porque él no estaba actuando reconociendo quién era el Señor que le había enviado. Entonces, estando en el pez, él oró diciendo, perdóname Dios, yo voy a hacer lo que tú me has mandado. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que el Señor quiere que hagamos, pero resistimos? Incluso hacemos como Jonás. Vamos por el otro lado. No, Señor, esto duele demasiado. El Señor nos dice, perdona. Y nosotros decimos, no, Señor, es que tú no te imaginas cómo esto duele, Señor. Voy para el otro lado. El Señor te llama a extender la mano y a ser bondadoso con una persona que te está molestando, que está siendo injusta contigo. Y tú dices, no, Señor, esto es impensable. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Cristo? Si amamos a aquellos que nos hacen el bien, ¿qué virtud hay? Porque esto todos hacen. Ahora la virtud está, el verdadero amor está en amar a nuestros enemigos. Entonces, fijaros cómo se ve reflejado aquí en Pedro que él tenía enraizado esto en su corazón. Él tenía tan firme que la voluntad de Dios era solo para el pueblo judío y que habían animales que él no podía comer, que el mismo Dios había instituido esto para el pueblo. No es que él estaba equivocado en su pensamiento, pero su equivocación fue no escuchar y no obedecer al Dios que le estaba hablando. Vamos a seguir con el texto. El versículo 17 dice lo siguiente. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, que tela marinera, lo que era la revelación que Dios le estaba trayendo. Le estaba rompiendo todo lo que él había escuchado, todo sobre los animales, ¿no? Ser impuro, que le había escuchado de niño. Y entonces, mientras él estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres de Cornelio, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, acabó de recibir las 3 veces que el Señor le dijo, come, levanta, come, no lo tengas por impuro lo que el Señor ha purificado. Llegaron estos hombres a la puerta y llamando preguntaron si allí moraba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Bueno, ellos pensaban que él vivía allí, pero allí vivía otro. Pedro estaba como huésped, ¿no? En esta casa. El 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos. Es como si él dijese, te conozco, Pedro. Te conozco. A la primera vas a decir, uy, es un centurión, es uno que está en contra del pueblo de Dios. Pero no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué tremendo. El 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Aquí el Señor está haciendo una revolución en el corazón de Pedro, pero al mismo tiempo en la iglesia de la época. Está expandiendo de manera exponencial, grandiosa, la visión de Dios para la salvación de los pueblos. En su mentalidad de judío, la salvación de Dios era solo para los judíos. Y ahora el Señor está trayendo un cambio para decir que ahora la salvación es para todos los pueblos, para todo aquel que cree que Cristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, ¿no? Como hemos comentaba nuestro hermano Ismael esta mañana. Entonces, aquí vemos que lo que el Señor les mandó hacer al pueblo hebreo, allá en el Antiguo Testamento, no era racismo. Dios no estaba diciendo, mira, hay una raza de gente, hay un pueblo que tiene más salud, que es, no sé, ¿no? Que es más guapo, que es más fuerte. No, el Señor no estaba haciendo racismo. Lo que el Señor estaba haciendo era hablar o enseñar fidelidad a su pueblo, para que fuesen exclusivos para Él y que no se mezclasen con los otros pueblos, porque acabarían adorando a sus falsos dioses. Entonces, el problema no era el extranjero en sí. El problema no era la persona en sí que fuese fuera o que estuviese fuera del pueblo judío. Porque incluso en la palabra de Dios tenemos ejemplos de personas que no eran del pueblo de Dios y se unieron, hicieron un pacto y pasaron a formar parte. Entonces, el problema no era que fuese una persona extranjera fuera de los judíos o de los hebreos, sino que eran los falsos dioses, es decir, la idolatría que habitaba en estos pueblos. Era lo que Dios quería evitar, que su pueblo se acostumbrase a ello. El problema era la idolatría, era adorar a falsos dioses. Cuando Israel entonces se mezclaba espiritualmente, ¿qué le pasaba a Israel? Perdía su identidad de pueblo exclusivo para Dios. Ese era el problema. Por eso Dios les mandó que no se mezclasen, para transmitir esta idea: sois míos, sois mi pueblo. Ahora, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel cuando se mantenía fiel? El pueblo de Israel, al mantenerse fiel, era bendecido por Dios. ¿Y qué le pasaba cuando era bendecido? Aflojaban, se acomodaban y luego empezaban a olvidarse de seguir los mandamientos de Dios, y luego les iba mal, eran esclavizados y se repetía la historia hasta que se arrepentían, volvían al Señor y entonces el Señor les bendecía. Entonces, puede parecer algo lejano a nosotros, pero esto nos sucede mucho a nosotros como creyentes. Hay áreas que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón porque Él está forjando el carácter de Cristo. Igual vimos semana pasada. Él está trabajando en tu corazón para que seas más parecido a Cristo hoy de lo que fuiste ayer. Y mientras vamos obedeciendo al Señor, Él nos va bendiciendo. Y entonces vamos aflojando. Bueno, mira, yo ya no soy tanto como antes. Esto, bueno, incluso nos comparamos justo con los que no son de Dios. Decimos, no, yo no tengo una vida así. Es como dando una excusa para aflojar en nuestra santidad. Y vamos aflojando hasta acostumbrarnos con pecados que no deberíamos estar acostumbrándonos a ellos, ¿no? Igual comentábamos con los jóvenes de ayer, ¿no? De hablar, estamos seguros de nuestra salvación, pero no deberíamos
aprovechar de la seguridad de salvación para vivir en pecado, porque esto es incoherente, no tiene sentido hacerlo. ¿Y cuántas veces el Señor repite cosas que ya había, situaciones que ya habíamos pasado, pero Él permite que se repitan porque nos hemos olvidado y nos hemos apartado de su voluntad? ¿Qué podemos aprender de este texto de hoy? En primer lugar, no deberíamos rechazar a ninguna persona a causa de su raza, de su color, de la comida que comen, incluso de la cultura que tienen. Porque estos son diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Igual comentábamos ayer allí que algunos comen con tenedores, que estamos nosotros acostumbrados, y hay pueblos que lo cogen con la mano, ¿no? Entonces, vamos a rechazar a una persona y decir, no, imaginaros, ¿no? Que uno quiere venir a comer con nosotros y le vamos a decir, no, aquí, va a comer aquí con tenedor. Hombre, vas a comer aquí con la mano. ¿Y por qué no? Si es su cultura, si la persona está acostumbrada a hacerlo, para ella no es nada raro. Para nosotros es. Incluso para ella es raro que comamos con tenedor. Pero, ¿por qué os digo esto? Uno dice, no, pastor, pero esto es básico, esto en la iglesia no hay problema con esto. Lamentablemente, nosotros solemos juntarnos con personas que hacen las cosas parecidas a nosotros, porque esto es más cómodo, ¿no? Incluso ayer comentábamos sobre la diferencia del idioma. He aprendido que hablaba distinto una palabra aquí en España, ¿no? Yo siempre aprendí que se hablaba video. Y luego ayer aprendí que en España, el castellano de España, se dice vídeo. Parece una tontería, pero yo había aprendido pensando que aquí se hablaba así. Y yo no tengo problema con los hermanos que hablan video. Lo he hablado toda mi vida aquí en España. Pero yo lo estaba hablando de manera que no se habla aquí, pensando que era la manera que se habla aquí. Ahora, ¿por qué yo comento esto? Porque a veces un detalle así, de no, esto se dice así, esto dice así, creamos barrera con las personas. Dejamos que esto cause una división y una separación. Decir, no, este habla raro, este no. Y así vamos creando separación y vamos creando grupos. Muchas veces en las iglesias se crean grupos y guetos que se llaman de, bueno, estos son mi grupo porque hablan como yo, estos son porque hacen las cosas como yo. Y claro, ¿y la iglesia de Cristo cómo queda? Y es difícil, o no difícil, sino que hay menos herramientas para crecer si estamos siempre con los mismos, hablando siempre de la misma manera, haciendo las cosas siempre de la misma manera. Si quieres crecer, necesitas compartir con personas que piensan diferente de ti. Necesitas compartir con personas que hacen las cosas de manera diferente de ti. Nosotros que hemos venido de fuera, ¿cuántas cosas hemos aprendido después de que hemos llegado a España? Y decimos, antes yo hacía esto en mi país, ahora no lo veo. Es que yo he aprendido que hay cosas que es mejor tal como he aprendido aquí de cómo lo hacíamos allí. Y al revés también, hay cosas que allá decimos, quizá no sería tan bueno si pudiéramos hacer lo mismo aquí, ¿no? Porque en todas las culturas hay cosas que son más coherentes y que funcionan bien y otras que no. Ahora, si estamos solo con los que hacen todo igual que nosotros, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender los unos con los otros? ¿Os acordáis de los paradigmas de la vida, no? ¿Qué son los paradigmas? Son cosas que hacemos porque sí. No, es que mi madre siempre lo hizo así. No, es que mi padre siempre lo hizo así. Mi familia siempre lo hizo así. ¿Y por qué? No lo sé, pero siempre lo hicimos así, ¿no? Igual que una hermana que para hacer una tarta de queso específica siempre ponía en recipientes pequeñitos. Moldes, esto. Ponían moldes pequeñitos. Y luego, claro, tenía un horno grande y siempre moldes pequeñitos. Y luego le preguntaron, hermana, ¿por qué haces esto? Y decía, bueno, no sé.
Lo hacía mi madre. Y luego se quedó con la cosa y fue a preguntar a la madre. Dijo, mamá, ¿por qué siempre que haces la tarta de queso nos enseñaste a poner en moldes pequeños? Él dijo, yo no sé, lo hacía mi madre. Y ella fue a la abuela y preguntó, abuela, ¿por qué ponía siempre en moldes pequeños para hacer la tarta de queso? Dijo, bueno, es que en la época teníamos un horno tan pequeñito a leña que no cabía para hacer más. Entonces teníamos que poner en un molde pequeñito. Dijo, mira, entonces yo puedo hacer lo mismo en una grande. Hombre, que sí. Y así, bueno, se acabó el paradigma del molde pequeño para hacer la bendecida tarta, ¿no? Es una cosa tan simple, pero nosotros no nos damos cuenta si estamos siempre con gente que hace lo mismo de la misma manera, ¿no? Que habla de la misma manera. Podemos crecer en la diversidad. Esta es la belleza del cuerpo de Cristo. Crecemos. ¿Cuánto la mano puede aprender de la nariz, ¿no? ¿Cuánto los ojos pueden aprender de los pies? Aprendemos los unos con los otros, cada uno con sus dones, cada uno con su manera de ver, con su cosmovisión, va aportando al otro. La belleza del cuerpo de Cristo, donde no todos son ojos, no todos son manos, porque si no sería un monstruo, sino que cada uno tiene su función, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su propósito de ser. Una vez nos enseñaban sobre los 5 ministerios, ¿no? Pastores, evangelistas, apóstoles, evangelistas, pastores. Oye, ahora me he dicho apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y entonces, ¿qué decía? Decía que el apóstol siempre quiere estar abriendo nuevas iglesias. Entonces siempre se está peleando con el pastor, que tiene una visión más pastoral de cuidado de las personas, diciendo, hombre, esta gente ya sabe la Biblia, ya tiene la Biblia en la mano, ya conoce a Cristo, deja un poco a esta gente y vamos a abrir campo. Porque está hablando desde su sentir como aquel que tiene un clamor de Dios para abrir nuevos campos. Pero en contrapartida está el maestro, y el maestro siempre se está quejando con el pastor, diciendo, pastor, hay que enseñar a esta gente, la gente hay que crecer, la gente necesita estudiar la Biblia, la gente necesita, ¿no? Y el pastor dice, sí, yo sé, pero yo estoy cuidando sus heridas, yo estoy hablando con ellos, ¿no? Estoy aconsejando, viendo sus necesidades. Y el maestro, no, pero es que necesitan estudiar, ¿no? Cada uno va tirando a su lado. Y el evangelista dice, hay que evangelizar, hay que ir en la calle, ¿no? Y cada uno va tirando para su lado. ¿Y quién está en lo cierto? Todos, y ninguno a la vez, si están peleando con los demás, ¿no? ¿Por qué? El Señor ha llamado a cada ministerio para la edificación de su cuerpo. Entonces, cada uno está para recordarnos algo que es importante y que debemos de vivir como iglesia. Y no deberíamos de olvidarnos. Pero tenemos la tendencia a quedarnos cómodos con una parte y ahí nos metemos, ¿no? Y ahí nos metemos. Y luego quedamos expertos en esto. Pero luego lo demás, bueno, ya se queda el cuerpo cojo. Entonces, lo que el Señor quiere que podamos aprender, ¿no? Yo creo que con este texto es entender que no deberíamos de rechazar hermanos, ni por raza, color, ni por cultura, ni por tener un llamado, un ministerio, un servicio distinto del nuestro en la iglesia. Entender que el Señor llamó a todo pueblo, a gente de todo pueblo, toda lengua y nación. Incluso hay muchos salmos que dice, ¿no? Que vengan los pueblos, que venga la gente y alabe al Señor. Segunda cosa que podemos aprender, que debemos aprender de la incoherencia de Pedro. ¿Cuál fue la incoherencia de Pedro? ¿Qué hizo que no debería de haber hecho o que no tenía sentido? Él dijo, Señor, no. Hemos recordado esta mañana, ¿no? ¿Qué significa Señor? Dueño, amo. A ver, si yo estoy diciendo que Dios es mi amo, mi dueño,
y Él me está diciendo, haz esto. Y yo le digo, no. A ver, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Si yo le digo no a Dios y no quiero hacer lo que Él me dice, yo me estoy poniendo en lugar como si yo fuese el Señor y yo soy el que decido, a ver, si hago la voluntad de Dios o no. No le estoy reconociendo a Él como Señor, como mi dueño. Y esta fue la incoherencia de Pedro. Igual a la hora de lavar los pies. No, Señor, no. Le estaba reconociendo como Señor sin reconocerlo, ¿no? Esa es la incoherencia, lo que no tenía sentido. Entonces podemos aprender de vigilar en nuestras vidas. Que no estemos también nosotros aprendiendo a llamar a Cristo Señor, pero cuando vemos sus mandamientos en su palabra, cuando Él nos manda a hacer, vivir en santidad, cuando Él nos manda a vivir con coherencia en nuestras vidas, a buscar ser el mejor marido que podemos a nuestras esposas, ser mejor esposa que podemos para nuestros maridos, a ser los mejores hijos que podamos a nuestros padres, ser los mejores padres, con la ayuda de su Santo Espíritu, claro, pero hay nuestra parte de esfuerzo en hacerlo, de dedicación, que nosotros no le digamos, no, Señor, porque me duele, no, porque me cansa, no, porque no, ahora no quiero, ¿no? Entonces, ¿quién es el Señor? Que vigilemos nuestro corazón de no caer en esta incoherencia. En tercer lugar, Cristo vino para dar salvación a todo pueblo, lengua y nación. Y con esto termino un texto que también hemos leído en el estudio bíblico esta mañana, ¿no? Bueno, y para empezar el culto también. Fijaros, Juan 1:11. A los suyos vino. ¿A quiénes? A los judíos, al pueblo hebreo. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué hicieron? No le recibieron. El versículo 12, que conocemos un montón, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, es decir, sea cual sea su raza, etnia, nación, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aleluya. Esta es la gracia del Señor. Esta es la bendición del Señor sobre nuestras vidas, ampliando la revelación de su misión, que es dar salvación a todo aquel que cree. Amén. Que podamos ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta mañana. Y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no rindió su corazón a Cristo, Dios te llama esta mañana y tienes la oportunidad de hacerlo. Y de decir, Señor, me rindo a ti, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, reconozco que soy pecador, te pido perdón, perdóname, pero quiero confiar en ti para ser mi Señor y mi Salvador. Amén. Vamos a orar. ¿Querés ponte de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tan profunda, Dios, penetra tan profundo en nuestro corazón que incluso nos hace sentir avergonzados muchas veces, Señor, porque vemos reflejada la maldad que hay en nuestro corazón, Señor. Vemos reflejada la desobediencia que muchas veces hay en nuestro corazón. Nos vemos reflejado en cómo vivía el pueblo hebreo, apartado de ti muchas veces, Señor, y cuando sufría las consecuencias, entonces es cuando volvía. Pedimos que tu Espíritu ministre en nuestro corazón en esta mañana, Señor, y nos lleve a aprender de esto que hemos leído hoy, de todo lo que has hablado en nuestro corazón, y que nos lleve, Señor, a ser coherentes,
a no tener el corazón cerrado, no ser legalistas, sino que aprender de ti. Porque tú nos mandaste amar así como tú nos amaste. No solo como nosotros amamos a nosotros mismos, sino que como tú nos amaste, así debemos aprender a amar a nuestros semejantes.